Vamos a presentar entonces a nuestra invitada especial, Claudina Brin, que nos está visitando. Gracias por estar con nosotros. Estamos expectantes también lo que nos tengas que compartir en el día de hoy y te damos el escenario todo para ti. Que el Señor te bendiga. Qué privilegio estar aquí, un gozo, alegría, nos provoca esa felicidad de poder compartir nuevamente con los pastores de esta congregación. Amamos muchísimo a Lemar. Lemar es como una de mis niñas, como que la vi desde jovencita en el ministerio y hoy la escuchaba ministrando, predicando y decía, wow, la dejé cantando y ahora es oradora. y pastor Alexis, no hay boniteño de corazón, puertorriqueño, con una palabra extraordinaria y sobre todo con un amor pastoral, ¿verdad? Para sostener esta iglesia, para levantarla, para exponer la palabra de Dios. Y me acompaña mi flamante esposo, el más guapo y elegante. Mientras yo tengo el micrófono, él es el más guapo y el más elegante. El pastor Ferdi Padilla, directamente de la Catacumba 16 de Ponce. Ese es mi amado. Y nos gozamos de estar aquí. La invitación vino y yo, ay, Ferdi, tenemos que ir para allá. ¿Por qué? Pues porque la hermandad. Qué bueno es tener amigos en el ministerio, hermanos, y sobre todo poder compartir lo que Dios está haciendo con nosotros. Y en esta ocasión vamos a compartir con las mujeres. Y cuando Lemar me habló de equipadas para toda buena obra, es una labor, es algo amplio, ¿verdad? Porque necesitamos para nosotros poder exponer a Cristo, representar en el reino de los cielos. Ese reino que nosotros pertenecemos ahora, necesitamos equiparnos. Ya hemos sido trasladadas de las tinieblas, dice la Biblia, a su luz admirable. Y esa gloria de Dios que se posó en Moisés, ya en Moisés se desvaneció, pero en nosotras no. Nosotras llevamos esa gloria de Dios, nosotras llevamos el don de Dios. Y por eso necesitamos saber, Señor, ¿y cómo yo lo hago? Como decía Lemar ahorita, ¿y cómo yo me equipo? Y cuando pensaba en equipar, ustedes pasan la clic, clic, tú lo haces, ¿verdad? Nítido. Pues yo te voy a estar, porque a veces me voy a detener y a veces voy a avanzar. Perfecto. Yo pensaba, esta no está, la que voy a hablar. Pensaba, ¿qué significa equipados? ¿Amén? ¿Qué significa? Fíjate, en el diccionario regular, equipados es un adjetivo y dice que es el significado que alguien o algo cuenta con todo el material, las herramientas o los accesorios necesarios para realizar una actividad específica, cumplir una función o garantizar, me gustó eso, garantizar su correcto funcionamiento. Nosotras necesitamos estar equipadas para garantizar que lo que Dios ha depositado en nosotros, lo que la palabra dice, funcione, tenga efecto en nosotras primero y luego en aquellos que nosotros vamos a influenciar, aquellos que vamos a hablar, aquellas personas que están caminando, aquellos que vamos a discipular. O sea, necesitamos tener ese equipo. Nadie va a una guerra si no tiene ¿qué? Una armadura correcta. Nadie cocina riquísimo si no tiene ¿qué? Los ingredientes. Nadie. No hay, el funcionamiento está basado en lo que nosotros tenemos para ejecutar, para que se note, para que el reino sea expuesto y muchos vengan al conocimiento de la verdad y a la salvación a través de la palabra que se expone. Dios se pudo haber quedado, Jesús se pudo haber quedado y hacer el trabajo, pero no. Él dijo, yo me voy al Padre y les voy a dejar a alguien. ¿A quién fue? Al Espíritu Santo. Por eso es tan importante los puntos que trajo Lemar. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, el paracleto, el que nos impulsa, el que nos dice, sí, no, espera. Aviva el fuego, aviva esa pasión. Fuego también es pasión.
por lo que nosotros estamos viviendo. No somos de este mundo, y eso tiene que estar tan claro. Vivimos aquí, no somos de este mundo. Y cuando Jesús se fue, le dijo al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No estamos solas en este proceso. El Señor nos va a cuidar, nos va a guardar. El Espíritu Santo es el que nos guarda, el que nos dice: no, nena, cállate. Cuidado, no te metas por ese lugar, no te conviene. Cuidado con tus ojos. Cuidado con tus pensamientos. Entonces, dentro de esta primera enseñanza que voy a dar, necesitamos primeramente ser equipadas internamente, interiormente, formadas por Dios. Cuando pensaba en el fuego, cuando hablabas, Lemar, que decías que explotamos, cuando el Espíritu Santo empieza a hacer una obra, yo pienso que es una implosión. Y la implosión es adentro. La implosión no es hacia afuera, la implosión es dentro. Es algo que todo se rompe, pero se rompe adentro y todo cae. Y sin embargo, cuando tú ves una implosión, no eres afectado directamente. En la implosión tú la ves y ese edificio cae por el peso y las paredes se comprimen y se rompe todo y cae ahí. Y todo se queda en el mismo lugar. Y yo pienso que Dios hace una implosión en nosotras. Comienza a rompernos por dentro y a veces esa implosión puede ser dura. Pueden haber chispetazos, como decimos nosotros, hacia los lados. Puedes matar a otro cuando Dios está quebrando tu vida. Pero es necesario y el trato es contigo y es para bien ¿de quién? De los que están a nuestro alrededor. Por eso es tan importante dejarnos romper por Dios. Antes de servir externamente, Dios trabaja en el corazón de la mujer para fortalecerla, número 1, sanarla y prepararla espiritualmente para cumplir su propósito. O sea que Dios nos va a equipar de adentro hacia afuera. Por eso es tan importante que lo que hagamos tenga una motivación correcta. Si yo trabajo, si yo sirvo en la iglesia, necesito tener una motivación correcta. Yo hago esto, yo digo, bueno, qué lindo me quedó, me boté. La gloria sea para mí, Señor. No. La gloria sea para mí, Señor. No. La gloria sea para el Señor. Entonces yo tengo una motivación correcta. Yo estoy haciendo las cosas ¿por qué? Porque deseo agradarle a Dios. Entonces es un proceso interno, ¿verdad? Del corazón. Una mujer equipada no es una mujer perfecta. No te creas perfecta porque aquí nadie lo es. Yo digo que mi esposo y yo aprendimos de un pastor amado, Navajo. José Navajo decía, la carne nunca se convierte. Y cuando yo dije eso, vi eso por mí. Él estará hablando alguna locura. Pero entendí lo que él quiso decir. Vamos a luchar con nuestra propia carne. Por eso Pablo decía, lo que quiero ser, lo que quiero hacer, no lo puedo hacer. Pero gloria a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo. Es la gracia de Dios. La que cuando amamos a Dios y lo tomamos en serio y queremos que Él sea el que domine y controle nuestra conciencia y por ende nuestros actos, podemos lograr lo que la Biblia dice. Eso no es imposible porque Dios nos equipa. O sea, no es que estoy en Cristo y sigo tan derrotada como estaba cuando estaba en el mundo sin Dios. No, eso es mentira. El enemigo nos quiere decir eso, pero no. Él nos está equipando para que en este tiempo podamos hacer las buenas obras que estaban preparadas de antemano, mi amada. Dios no está inventando, Dios no improvisa, ni contigo ni conmigo. Dios tiene obras preparadas de antemano. Dios vio desde un principio tu vida y te siguió. Te siguió. Como los nenes cuando la sombra. Te
te siguió. No lo veías, pero yo no lo veo físicamente, pero Él está ahí. Dios nos sigue y envía a sus ángeles también, que trabajan a favor de la iglesia para que nos cuiden. Entonces, esto es una realidad que tenemos que abrazarla y accionar en ella, ¿está bien? Dios no llama solamente a las capacitadas, sino que Él ¿qué? Capacita a los que responden a su llamado. Fíjate, capacita a los que están inertes. Capacita a los que quieren seguir durmiendo. Pero eso es la Biblia, despiértate y te alumbrará Cristo. Tenemos que despertar. Una vez el Espíritu Santo está en nosotras, como nos ministraba Lemar, necesitamos estar alertas, despiertas. Hay una obra que hacer. Yo no me convertí para sentarme en esa silla y quedarme inerte. Ay, qué lindo el culto. Ay, qué bueno. Abrazamos, nos fuimos por aquí y salió por el otro lado, así mismo. No, tenemos que rumiar lo que oímos. Rumiar es, yo tengo que ver que ella dijo eso, Dios mío, ¿y dónde yo estoy parada? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué me toca? Y Señor, y pregúntale a Dios. Al Señor le encanta que le preguntemos. Yo soy una preguntona con el Señor y lo molesto hasta que me contesta. Y si no me contesta, pues yo espero. Pero no te olvides, yo a veces en oración le digo, recuerda lo que te dije. Estoy esperando. A veces el silencio, a veces Él me dice, es que en el silencio te estoy diciendo, espera pacientemente. Estad quieta y reconoce que yo soy Dios, tranquila. Amén. Entonces Dios nos va a transformar diariamente. Es un proceso de transformación. Recibimos a Cristo, pero el proceso de transformación de nuestra vida, de lo que éramos, de todo este bollo de cosas que pensábamos y actitudes y muchas de herencia, etcétera, etcétera. Dios empieza a transformarnos. La implosión viene y necesitas anhelarla, quererla, morir para que Cristo viva en ti. Hay ejemplos bíblicos que ustedes conocen, muchas de ustedes. Esther fue preparada antes de enfrentar su momento decisivo. Esther fue una mujer joven. Yo me imaginaba a Esther jugando y corriendo por las murallas y por todo ese lugar donde ella vivía en Israel. Mardoqueo le llama. Ella estaba siendo preparada de antemano, porque ella había sido instruida. Por eso la palabra es tan importante, que nosotras como mamás, como tías, como hermanas, instruyamos a los niños. El ministerio de la niñez es impresionantemente importante para Dios, porque se prepara. Y yo pienso que ninguno de estos escenarios tuvieron una preparación intencional para Dios, pero aunque ellas no supieran, ellas estaban siendo preparadas. Mardoqueo preparó. Cuando esa niña llegó, no se resistió. Ok, Mardoqueo, tú dices que tengo que hacer esto, pues vamos a hacerlo. Y entonces vino una preparación de 6 meses, ¿se acuerdan? Esos 6 meses de ungüento, preparación. Dios nos prepara para la buena obra. Déjate preparar por Dios. A veces nos ponemos tan tercas. ¿Hay alguien terco aquí? ¿Hay alguna terca? ¡Yo sola! A veces nos ponemos tan tercas, Dios mío. Y el Señor nos dice, haz esto, y tú, primero, yo no puedo. Segundo, no me gusta. Tercero, no quiero. Esa es buena, no quiero. Y seguimos postergando, porque Dios no posterga, nosotras postergamos. Postergando lo que Dios quiere hacer. Y vemos el efecto en nuestras vidas y a veces en la vida de los que están a nuestro alrededor. Son afectados. Somos responsables de la vida espiritual de otros también. No te olvides. Tus actitudes afectan a otras personas. No quiero cambiar, no quiero cambiar.
Y Dios quiere que abras tu boca, que Él la va a llenar, y tú abres tu boca, y yo y mi bocota serviremos a Jehová. Metemos la pata, porque no nos hemos dejado quebrar, no nos hemos dejado cambiar. Y esta niña cambió, ¿y qué dijo ella? Mira, le dijo al pueblo, oren, ayunen por mí, equipada. Parte del equipo, ¿verdad? El ayuno, la oración. Débora fue equipada espiritualmente para dirigir. Una mujer que Dios levanta como jueza cuando no habían jueces, cuando no había nadie, no habían hombres que se levantaran. Dios dijo, voy a levantar una mujer. No porque fuera mejor que un hombre, es que tenía un corazón dispuesto. Y Dios no encontró los corazones dispuestos en esa etapa, en esa época. Y esa mujer se levanta. Y se levanta espiritualmente. Dios trabajó con ella. Dios les dio don, talento, discernimiento. Se sentaba debajo de la palmera. Le decían la palmera de Débora. Había una unción, una gracia en esa mujer que la gente llegaba y se sentaban y abrían su corazón. Y ella tenía un consejo sabio. No había universidades y bachillerato en psicología clínica. Hubiera sido tremendo que Débora estudiara. Pero no. Débora tenía ¿qué? Sabiduría, unción, conocimiento de Dios. Ella estaba pegada a Él, a Jehová de los ejércitos. Y se mantuvo firme y Dios la usó. María fue fortalecida en la obediencia. Y María es una de mis amiguitas. Esas son amiguitas mías todas. Cuando yo llegue al cielo las conoceré. Pero María, 14 años, 15 años. Imagínense la pregunta de José a María. María, ¿pero por qué? Si nos íbamos a casar, ¿por qué te estás arriesgando a esto? ¿Por qué me dices esto a esta hora? Y María firme, yo soy tu sierva y hágase conmigo tu voluntad. Hubo una implosión en María, interna. Ella fue preparada. Fue preparada. María de alguna manera vivió dentro de un contexto de palabra, de temor de Dios. Entonces nosotras llegamos ahora y podemos vivir en ese contexto. Dios nos da la oportunidad porque nos ha dado vida nueva y el Espíritu Santo está en nosotras para poder obrar a favor del reino y complacer a Dios. Yo vivo para complacerlo, para que Él se sienta amado porque Él me amó primero. Y la única respuesta, la única deuda que tenemos que podemos cancelar es en amor y obediencia. El que me ama, dice la Biblia, me obedece. Entonces a veces decimos que amamos al Señor, pero vivimos en nuestra propia prudencia, en lo que queremos hacer. La palabra de Dios nos equipa. Dice la Biblia que estamos trabajando con 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Nos enseña, nos redarguye, que quiere decir, nos busca, ¿verdad? Y nos deja saber qué está bien y qué está mal. Y nos dice, eso no está bien, y nos sentimos que nuestra conciencia, que es esa alarma. Esta mañana la conciencia de la alarma de mi celular me dijo, y yo dije, calla, que me desesperas. Pero no, siguió insistiendo. Y con todo y con eso, bendito, el pobre pastor tuvo que esperar unos minutitos allí. Pero esa alarma es el Espíritu Santo. Cuando nuestra conciencia está cautiva a Dios, el Espíritu Santo es como una alarma. La conciencia es una alarma y el Espíritu habla a través de la conciencia. Y ahí en la mente tú dices, ay Dios mío, y el Señor te sigue hablando, tienes que levantarte. No quiero, sí. Nunca el Espíritu Santo te va a gritar más duro, no va a gritar duro, pero te va a insistir, te va a redarguir. Corregir, te corrige, luego que te redarguye, te corrige, esto está bien. ¿Cómo lo hace?
La única manera de tener corrección es conocer lo que está bien y lo que está mal. ¿Y dónde está esa información? En la Biblia. Instruye en justicia. La principal herramienta de formación espiritual es la palabra de Dios. La Biblia corrige nuestra mente, Romanos 12:2. No podemos entrar en todo, pero usted sabe los versículos. Busca Romanos 12:2. Sana las emociones, el Salmo 147:3. Fortalece la fe, Isaías. Da dirección, Proverbios 3:6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, Proverbios. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en ¿qué? En algunos caminos. En todos tus caminos. ¿Y él qué hará? Enderezará las veredas. No siempre cuando el enderezar las veredas nuestras va a ser fácil. Muchas veces será doloroso que el Señor te enderece, pero todo va a obrar para bien. Cuando tú te torces un dedo y se te sale de verdad, una dislocación de un hueso, eso es doloroso cuando vienen a ponerlo otra vez en el lugar correcto. Doloroso. Tú ves que la gente grita. A mí se me salía la rodilla. Paréntesis, pues yo padezco de mis rodillas, ahora estoy peor que nunca, ya estoy enfrentando a una decisión que tengo que hacer. Aquí ya la estoy casi haciendo, pero a mí se me salían las rodillas hacia afuera, la patela era vertical y yo no tenía ese músculo que controlaba mis rodillas para que estuviera en el lugar correcto. Cuando caminaba, de momento, yo me caía y el hueso salía hacia el lado. Y yo misma aprendí, me hacía así, ¡ta! Y el hueso regresaba. Y entonces, eso yo lo hice toda mi vida hasta que hasta que me explicaron. Entonces yo a veces me ponía algo, pero luego creó como un callo que aguantaba el hueso para que no saliera. Pero se me fue desgastando, ¿verdad? Y ahora tengo un desgaste terrible y una artritis. Pero yo hacía eso y me dolía. Yo recuerdo y lo tenía que pensar, Señor, me va a doler. Yo no tenía Cristo, o sea que imagínense. Me va a doler, pero yo no me puedo quedar en el piso con ese hueso afuera. Entonces yo hacía ¡ta! Me dolía en el momento, pero ya de momento me podía parar y yo seguía caminando. Dios endereza, duele a veces, molesta. Y cuando Dios endereza implica que tú también tienes que cooperar, ¿verdad? En ese proceso. Ojalá fuera así por osmosis. Cámbiame, Señor. Y de momento, como cuando uno se da un baño y sale totalmente fragante. ¡No, hermana! Hermanulla, usted va a cambiar, pero usted tiene que hacer su trabajo. Tiene que resistir al enemigo. Tiene que doblegar su orgullo. Miles de cosas para poder ser la mujer que Dios ha diseñado ya. La que Él ve. La que nosotras no vemos. La que está coronada de favores y misericordias. La mujer hermosa, resplandeciente, que brilla como el oro, que vale más que las piedras preciosas. Tengo que verme así, amada, porque si no me veo así, me veo sucia, fea, despeinada, dolida, seca. Pero Dios no nos ve así, así nos vemos nosotras. Y Él sabe los caminos todos esos caminos que hemos experimentado, dolor, tristeza, angustia, amargura. Pero Dios no quiere que te quedes así. Dios quiere que brilles. Dios quiere que esa corona la puedas lucir para que otros digan, wow, mira aquella que sube del desierto recostada de su amado. Pero estuvo en el desierto. Pero eso vamos a hablar más tarde. Una mujer sin palabra se debilita fácilmente. ¿Ante qué? ¿Ante la presión social? Estamos viviendo una presión terrible. El siglo XXI es un siglo donde el enemigo quiere avanzar, porque él sabe que el tiempo apremia. Y nosotras tenemos que estar listas, mirando, observando. En las emociones, Dios las hizo y Dios nos dio emociones para poder manifestar todo lo que había en el corazón de Dios.
Nosotros sabemos que Jesús hizo todo lo que nosotros hacemos. Lloró, se sonrió, se enojó el Señor, pero no hubo pecado en Él. Entonces, si nosotras, a mí me encanta cuando el apóstol Pedro dice, pero tenemos la mente de Cristo. Bah. Cuando yo descubrí eso, hermana, yo dije, no, esto yo tengo que repetírmelo hasta saciarme. Yo necesito tener la mente de Cristo y actuar como Él actuó, como Jesús actuó en esta tierra. Qué bueno que tuvimos a Jesús, ¿verdad? Hecho hombre, 100% hombre, que podamos mirarlo y decir, un referente. Jesús es un referente para nosotras vivir y para vencer. Amén. Porque Él venció la muerte. Y entonces nosotras somos más. De eso es lo que significa eso. Él venció el pecado, Él venció la tentación. Y nosotras somos más que vencedoras porque ya Él lo hizo y lo garantiza en nuestras vidas, ¿verdad? Y qué brutal. Entonces, nosotras lo podemos hacer también. Las comparaciones, el temor, Dios mío. Nuestra amada acaba de mencionarlo. Dios no nos da un espíritu de temor, de miedo. Yo no puedo, yo no quiero. Es muy grande para mí. A veces nos escondemos en nuestras propias debilidades y exhibimos nuestras debilidades como fortalezas. ¿Para qué? Para no tener que cambiar. Es que a mí, yo soy así. Yo ladro. Pues, brega con eso. Si yo tengo un mal humor, yo soy difícil. Porque siempre decimos al frente que para que exponemos nuestra debilidad como si fuese fortaleza. Pero realmente es para no cambiar. Me abrazo a eso. Así soy. Nadie me va a cambiar. Hasta que el Señor viene y hace una implosión ahí. Qué maravilloso que Él lo puede hacer. Y lo sabe hacer con amor. Las comparaciones, la confusión espiritual. Pero una mujer llena de la palabra, ¿qué hace? Permanece. En el proceso de vida, si la palabra no está sembrada, tatuada en tu corazón, es difícil permanecer. Porque hay muchos otros argumentos que te van a decir, quédate como estás o simplemente ya pasó tu tiempo, se acabaron tus oportunidades, defiéndete, hazlo tú, lo que estás planeado hacer, hazlo. Es que nadie lo va a hacer por ti. Esa es la filosofía del mundo. Tú eres primero, tú eres segundo, yo me lo merezco. Esos anuncios de L'Oreal, anuncio no pagado. Tú te lo mereces. Él se lo merece, no lo perdones. No la perdones. Yo tenía una, cuando yo no conocía al Señor, yo tenía una frasecita y yo decía, tú no entras en mi reino. Mira qué atrevida. Qué atrevida yo era. Ay, nena, tú no entras en mi reino. ¿Qué quiere decir? No te acepto, lo siento. De aquí no pasas. Porque éramos exclusivas, orgullosas, altivas. Competitivas, empoderadas. Esa es la nueva, pero antes no, antes era, ese es el nombrecito nuevo, el del siglo XXI. En la iglesia postmoderna, ¿verdad? Empoderada. Qué empoderada, el Señor dirá, qué empoderada, empoderada. Nena, tú estás loca. Empoderado tú y yo. Yo soy el que tengo el poder. Tú no tienes nada. ¿Entienden? Entonces necesitamos la palabra, mis amadas. ¿Está bien? Necesitamos la palabra. ¿Cómo equiparnos con la palabra? Número 1, necesitamos leerla. Hermana, si no lee la palabra no va a entrar. La única manera de nosotros poder crecer y madurar a su estatura, como dice la misma palabra, es leyéndola. Salmo 119, 5. Guarda ese salmo, busca. No los copie todos porque si no, nos quedamos. Pero ustedes son mujeres de palabra.
Así es que tienen que ir viendo, déjame ver si tengo un poquito de ese salmo. Oh, cuánto, dice ese salmo en la Nueva Traducción Viviente, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. ¡Yache! Qué profundo. Cuánto deseo que mis acciones sean un reflejo de tu palabra, en otras palabras, de tus decretos. Era el deseo del salmista. Dios mío, ayúdame. Ayúdame a que la palabra se selle en el corazón, se selle en la mente. Que Dios mío, lleva cautivo mis pensamientos a tu presencia. Pero la presencia de Dios también habita en la palabra de Dios. A veces pensamos en la presencia de Dios como algo, como algo así etéreo, como que está en el aire. No, la presencia de Dios está en la palabra. Y la palabra salta para vida, salta y te alumbra la mente. Y el Espíritu Santo es el dínamo de la palabra. Es el que hace que tú entiendas la palabra. La puedes leer, pero sin el Espíritu Santo la lees como lees el Don Quijote de la Mancha. Pero cuando lees la palabra, por el poder del Espíritu Santo, por el dínamo del Espíritu, vas a entender cosas y el Espíritu te va a hacer ver tu vida interna, tu mente. Medita en ella, no solo leer rápido, sino permitir que transforme el corazón. Medita en la palabra. Por eso, si tú entras a las 8 de la mañana y quieres meditar un ratito en la palabra, no te puedes levantar a las 7:15. Para de momento, ¡ay, los nenes, las loncheras! El bulto, mi trabajo, el maquillaje, que sin maquillaje no puedo agradar a Dios. Yo me maquillo desde los 14 años. Así que imagínate, hasta eso me controló el Señor. Y estoy con eso, nena, de vez en cuando si voy a una tienda, siempre como que el espíritu mi espíritu débil me lleva al área de maquillaje y cosméticos. Y el Espíritu Santo me dice, suelta que tú nada tienes que buscar, allá tienes suficiente. Pero son cosas que Dios empieza a trabajar hasta en lo más sencillo. Porque le perteneces. Acuérdate que tú eres una joya preciosa. Pero eres un vaso quebrado que Dios va a reconstruir en manos del alfarero. Ese barro de momento brilla. Un diamante no es un diamante como tú lo ves en las tiendas y lo compras. El diamante tuvo un aspecto horrible, feísimo, opaco, una piedra, un carbón. Y ese carbón se convierte en una piedra preciosa. Y eso es un proceso de transformación. Y Dios lo quiere hacer en nosotras. Ahora, el problema es que nosotras no nos vemos allá, pero Él sí. Así que deja que Él lo haga. Amén. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos. Por eso es tan poderosa. Y deseos más íntimos, lo que nadie ni escucha. Por eso cuando estamos en la presencia del Señor con la palabra, es un proceso de restauración, de quebranto y de reformar. Dios está rompiendo cosas a través de la palabra y te va a permitir, cuando estás ahí alineada con el Espíritu y deseas que Él te hable, Él te va a decir cosas feísimas. Y lo más seguro tú digas, yo envidiosa de fulana que entra a la iglesia y está conmigo y yo la saludo, Señor. No, eso no es cierto. Sí, tienes envidia. Sáquiti, como dice. Y eso lo descubrimos ahí en la intimidad. Pero ¿lo sabe alguien? Nadie lo sabe. Pero Dios que te ama, que desea formarte, te lo dice. No para destrucción,
sino para reconstrucción. Te estás definiendo. Tú eres mía. A mí me encanta saber que yo soy de mi Señor. Mía eres tú. Cuando pases por las aguas, Isaías, mío, mía eres tú. Ese sentido de pertenencia de Dios con nosotras es tan impresionante. Mira, ni tu marido, ni tus hijos, nadie te va a desear con la pureza para reconstruirte y formar una mujer valiosa. Nadie lo va a hacer, solamente nuestro amado Dios. ¿A través de los méritos de quién? De Cristo. Necesitamos dejarnos. Medita en ella. No solo leerse rápido, medítalo en el corazón. Amén, seguimos. Y número 3, estamos hablando de la palabra, aplicarla. La madurez espiritual no viene solo por escuchar, sino por obediencia. Romper ciclos de esclavitud. Rompo, resisto, entrego. Por eso es tan importante la confesión. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿verdad? Entonces serás salvo. Pero hay que confesar. No estoy hablando de sentarte con alguien como ¿verdad? La iglesia tradicional, sino que confiésale a Dios. Y si es necesario, dice la Biblia, que confesaos los unos a los otros. Entonces quiere decir que sí, hay personas en las cuales tú puedes confiar, pastores, consejeros, que puedes confesar tus pecados, que puedes decir, mira, yo tengo esta atadura y yo quiero ser libre. Y para eso esas personas están ahí. Dios las capacitó con dones espirituales para poder liberarte. Amén. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pero eso es interesante cuando la palabra dice, Pablo dice que te miras en el espejo y te ves y te vas y haces lo que quieres, porque te miras en el espejo, pero el único espejo que te va a cambiar es el de la palabra de Dios. Si te miras en el espejo y te contemplas a ti misma siempre, te vas a ver bella o quizás te vas a ver triste y amargada y horrible. Y te sigues mirando en el espejo de tu alma, tu propia alma, pero cuando te miras en el espejo de la palabra, te vas a dar cuenta que sí hay oportunidades, que sí lo que Dios ve no es exactamente lo que tú ves, y entonces decidimos cambiar. La oración nos fortalece también, número 2, espiritualmente. Vamos a hablar de la oración ahora. La oración nos fortalece espiritualmente, ese segundo punto. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Cuando oramos tenemos que estar ¿qué? ¿Alertas a quién? ¿Al problema? No. Dice la Biblia que el Espíritu Santo ora, intercede con gemidos indecibles. Esos son unos gemidos que tú y yo no sabemos hacer. Nosotros lloriqueamos. Señor, pero el Espíritu Santo que conoce al Padre y al Hijo y sabe la urgencia que tenemos nosotros de cambio, de transformación, de consolación, de fortaleza, Él sabe más que nosotras. Y Él intercede por nosotras con gemidos indecibles. Señor, libértala. Más de lo que tú quieres, Dios quiere libertarte. Esos son los gemidos de Dios. Señor, ella está aquí, pero tiene un pasado tenebroso. Déjale saber que tú te llevaste todos sus pecados a la cruz, que están enterrados en el mar, que todo lo que pasó tuvo propósito, que tú nunca estuviste, que ella nunca estuvo sola. Que en medio de los momentos horribles de tu vida, Él era tu retaguardia y Él estaba delante de ti, la sombra. Por eso el Salmo dice, a la sombra de tus alas. A la sombra de tus alas. Él es tu sombra. Ay, me encanta eso. Él es tu sombra a tu mano derecha. Tus hijos jamás van a ser tu sombra a tu mano derecha. Se van y ni sombra de ellos. Tu esposo tampoco podrá ser tu sombra a tu mano derecha. Se fue a trabajar, dejó el celular y no te llamó. Y tú acá en crisis,
lo llamo y no me contesta. Jamás será tu sombra tu mano derecha. Pero tú sabes quién será tu ayudador. Él es tu ayudador, dice la palabra. Y Él es tu sombra a tu mano derecha. Tú haces así y aunque no lo ves, Él está ahí. Eso es lo sobrenatural, la vida espiritual. El mundo que está por encima, yo le enseño a veces, digo, el mundo está por encima de nuestra cabeza. No lo vemos naturalmente, pero espiritualmente hay un mundo espiritual que está a favor nuestro. El que está en nosotros, dice la Biblia, es mayor que el que está en el mundo. Y nosotros tenemos y vivimos bajo el amparo de Dios y de sus ángeles, todo. Yo recuerdo mi niña, mi nena, Nair, ella tiene 28 años ahora, me dio una nieta impresionante, no podemos hablar de eso ahora porque me voy para otro lado. Pero yo soy una abuela a todo terreno, aunque me duela lo que me duela la vida, como digo yo. Y yo recuerdo que cuando yo era chiquita, nos reuníamos, hubo un tiempo que la iglesia, la Catacumba en Mayagüez, que era el ministerio donde estábamos perseverando, recuerdo que era una calle muy transitable. Entonces ella era, ustedes saben cómo son las nenas, bella, y de momento ella quiso cruzar la calle y se fue al otro lado. Y yo estaba en el lado de acá, todavía cruzó, ella se fue y empezó a caminar como así, como skipping. ¿Sabes que cuando los nenes skipping es que están felices? Y yo le digo, Nair, ten cuidado, tú no puedes caminar sola. Y ella me dijo, mamá, pero tú no ves. Hay un montón de ángeles aquí al frente de mí que me están cuidando y me van a ayudar a cruzar. Y yo quedé como, ¿qué está diciéndome esta nena? Tú le enseñas la palabra a los niños y ¿qué pasa? ¿La creen? Y Nair me lo dijo así, hay ángeles aquí al frente. Ellos me van a ayudar. Como que dice, tú no tienes que estar aquí para ayudarme. Los ángeles me ayudan. Entonces, si viviéramos con esa simpleza de corazón, ¿verdad? Con esa fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convéncete, Dios está por ti. Convéncete, Él puede transformar tu vida y la vida de aquellos que también tú tienes en oración. Sí, Él lo va a hacer. Él no miente. Y no es hijo de hombre para que mienta. Amén. Tenemos que creerle a Dios. Dedícate a esa oración con una mente alerta y ese corazón agradecido. Da gracias, Señor, gracias. Porque tu perfecta voluntad es agradable y perfecta. Y yo doy gracias aunque lo que veo no me guste. Pero yo sé que el fin no es de muerte, es de vida. Repasas la palabra. Por eso es tan importante la palabra en la mente, en el corazón. Cuando atraviesas el valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Cuando nosotras vivimos en la palabra, siempre hay una respuesta bíblica en medio del proceso, en medio del problema. Siempre. No va a venir la respuesta del mundo caído. Ay, te vas a chavar, vas a perder el trabajo, no hay dinero, ese hombre se te va a dejar, tus hijos no van a regresar al evangelio. No. Esas voces las van a pulular. Pero no van a aterrizar. Son pensamientos que no aterrizan en tu aeropuerto mental. Pueden estar por ahí, pero no permitas que esos pensamientos aterricen en tu mente. Y no solamente eso, sino que se queden. Hay veces que yo le digo a las mujeres, nosotras tenemos una mente y es como un aeropuerto. Y el territorio aéreo está controlado por el Espíritu Santo. Y hay límites. Aquí en Estados Unidos no puede venir un avión de Rusia y aterrizar así porque me dio la gana. No, hay un orden aéreo donde no todo puede aterrizar. Y cuando viene algo que no debe de aterrizar, que hace la torre de control, no, tú no puedes. Y nosotras tenemos una torre de control acá. Y no todo puede aterrizar aquí. Y los pensamientos van a llegar malísimos, de muerte, de destrucción, malos, feos, van a llegar.
Estamos viviendo en un mundo caído y no nos vamos a zafar de esos pensamientos que quieren llegar. Pero no, una cosa es que lleguen y aterricen y otra cosa es que se queden en el aire, ¿verdad? Y salgan y se vayan. Amén. Entonces, cuando tú te dedicas a la oración con un corazón agradecido y tienes la palabra en tu mente, vas a ser una mujer guerrera, de verdad. Una mujer temible en el infierno. Temible. Aunque el enemigo venga como río, dice la Biblia que Jehová planta bandera. No te metas con ella. Ella es una mujer de oración, ella es una mujer de palabra, porque la oración fortalece el espíritu, desarrolla intimidad con Dios, conoces a Dios en los secretos. Miren, esto es un tema largo. Qué bueno que son dos, yo sigo en la próxima. Es un tema largo, pero la intimidad con Dios es importante, donde vas a conocer a Dios. Nos ayuda a resistir ataques espirituales, pensamientos. El enemigo lanza lo que tenga para destruirte. Él no le lanza a su propia gente porque su propia gente él ha decidido destruirla. Cuidado, el reino de las tinieblas es destrucción y los que viven ahí van a ser destruidos. Y Satanás no los va a defender. Van a ser destruidos. Pero el mundo, el reino de los cielos es un reino ¿de qué? De paz. Salvación, paz, vida en abundancia. Y Dios te dio el dominio propio, los frutos del Espíritu para poder resistir esos ataques espirituales. Muchas veces queremos grandes victorias espirituales con poca vida de oración. Las mujeres de la Biblia que marcaron generaciones fueron mujeres de comunión. No queremos orar y queremos que Dios haga. No puede ser. Eso no va a ocurrir. 2 más 2 son ¿qué? 5. 2 más 2 son 4 y esto en todo, donde quiera. Si tú no oras, si no tienes comunión con Dios, por la misericordia y la gracia de Dios, Dios opera a favor tuyo. Pero hay cosas que tú vas a colaborar con Dios en oración. Y a mí me encanta eso. Por eso la Biblia dice que estamos sentadas en lugares celestiales con Cristo. No estás sentada para columpiarte. Jesús aquí en el lugar celestial y tú acá sin hacer nada. No, tú colaboras con Dios, con Cristo. Yo recuerdo que el proceso de salvación de mi esposo, el Señor me dijo, tienes que colaborar. Tú me vas a ayudar. Por eso somos ayuda idónea. Y nosotras trabajamos la ayuda con Cristo, no solas, en Él, en Cristo. Yo puedo accionar en eso. Y entonces ayudamos. Ana oró hasta ver la respuesta. Esther llamó al ayuno y a la oración antes de actuar. Ella colaboró en el reino, en el propósito de Dios. Pero ¿qué hizo antes? Se afinó. Hay una afinación, una alineación, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer, Señor? ¿Cuál es mi parte? Obviamente la parte del Espíritu Santo, que es la parte de Dios, no la vamos a poder hacer. Y eso es la parte más importante que entendamos, porque a veces nosotras como mujeres nos queremos, como dice mi nieta, superwoman. Y ella dice woman cuando era chiquita. Superwoman. Lo podemos hacer todos, incluyendo, a veces pensamos que Dios, no necesitamos a Dios. Pero nosotras hacemos una parte, pero Dios hace lo que sí Él sabe hacer. Un minutito. La mujer cananea va tras Jesús para que liberara a su hija atormentada por demonios. Esa es una de las escenas más fuertes que yo he visto en la palabra de Jesús con una mujer. Aparentemente, Jesús no quería ayudarla. Aparentemente era como que, ay, nena, déjame. Y los apóstoles, pues, más peor todavía, ay, olvídate de ella. Ella está gritando locura ahí. Vámonos. Pero el Señor estaba, ¿qué? Inquiriendo, motivándola, presionando para que esa fe brotara y se viera en público.
Hay veces que tú vas a estar en una situación donde Dios va a empezar quizás no te está negando lo que quieres y otros te están mirando, hay un escenario y la gente te está viendo y tú estás ahí orando y estás batallando y el Señor persiste. Resiliente, las mujeres resilientes, hay resiliencia, que es persistencia. Yo no voy a soltar esto, yo sigo orando, yo sigo insistiendo, Señor, pero esto, Señor, pero lo otro. No, es que yo no me lo merezco, pero por los méritos de Cristo, Padre, mira a mi hijo, Padre, mira a mi esposo, ten misericordia. Ten misericordia. Eso fue lo que hizo esa mujer, ten misericordia de mí. Y Jesús le decía, no, pero es que muchísimas cosas. Y al final, que la escena era tan terrible y los apóstoles, ¡sácala! Olvídate de ella. Y Jesús se movió a misericordia y dijo, mujer, qué grande es tu fe. ¿La qué? La honró. La coronó. Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. No era para ella, su hija. Wow. Insistió tanto y en público el Señor le dijo, wow, qué grande es tu fe y la voy a sanar. Tuvimos un hijo apartado por 8 años y nuestra fe empezó a acrecentarse. Y olvídate, ya que yo era, y nosotros orando, mi esposo y yo, y él peor, y era público el asunto, porque pues era el hijo de Claudina, el hijo de Pastor Ferdi, todo el mundo lo veía, y el Señor persiguiéndolo. Y donde quiera que él se metía, oye, pero tú no eres hijo de Claudina Brin. Y él cruzaba para el otro lado. Y nosotros acá en oración, Señor, que el Señor me dijo 3 cosas. Antes de que fuese tuyo era mío. Me dijo, lo amé y lo amo más que tú y lo voy a herir lo necesario. Cuando me dijo lo voy a herir lo necesario, yo por poco me muero, hermanas. Yo digo, no lo mates, Señor, no te lo lleves, por favor. Porque es de Él. Él puede hacer lo que quiera. Aún llevándoselo y salvando su alma en algún momento. Y yo dije, Dios mío, no hagas eso, Señor, no. Que no se pierda. Y el Señor lo estaba hiriendo. Hasta que en público llegó a la iglesia. Se sentó en la primera fila. Y antes de que llegara, Ferdi me dijo, mira lo que puso en Facebook. Regreso al lugar donde las puertas siempre han estado abiertas para mí. Porque lo amamos. Estás apartado, lo amamos, insistimos en que en oración, ten misericordia. Si tú lo amas, es tuyo, antes de que fuese mío era tuyo, ten misericordia. Y allí se reconcilió con Dios, en público. Hubo fiesta en los cielos, pero hubo fiesta en esa iglesia, ellos lo sabían. Teníamos un equipo de oración, yo tenía un equipo de oración selecto, de mujeres que eran fanáticas del trono. Fanáticas, de esas desquiciadas por orar. ¿Hay alguna aquí? Desquiciada en oración. Y ahí, Dios, cará. Óyeme, como decía mi tía, óyeme. Y esas mujeres eran desquiciadas en oración y nos íbamos por la mañana a orar y cuando una de ellas, que era la poderosa, lo vio, lloró. Es más, lloró más que yo. Ella lloró más que yo. Míralo, yo sabía que el Señor lo iba a traer. Y lo abrazó y él como que, estas mujeres en crisis con él. Mujeres de oración. Esas mujeres entendieron que la oración no era solo un acto religioso, sino una fuente de fortaleza. Una herramienta de guerra espiritual. Peleamos a mi hijo. El mismo infierno se metió y los ángeles, el ejército de Dios, el Espíritu de Dios, la gente de Dios, lo arrebatamos de las tinieblas. Un lugar de intimidad donde tú hablas con Dios y lloras y le dices lo que era. Yo le digo locura al Señor, que no se la puedo decir a nadie más. Íntimo, mi amigo, mi confidente. Y el camino para cumplir su llamado. Hay que conectarse para saber cómo vamos a cumplir el llamado de Dios. Cada uno enfrentó situaciones diferentes.
dolor, liderazgo, espera, peligro, maternidad. Algunas oraron por ser mamá. Ana fue una. Necesidad, esta mujer cananea necesitaba la liberación de su hija. Propósito. Conocemos mujeres en la palabra. Ruth, Noemí fue una mujer de propósito. Y lo descubrió. ¿A través de quién? A través de su nuera. Pero todas tuvieron algo en común. Buscaron a Dios primero. Y aquí nos detenemos. Amén. Seguimos en el próximo capítulo. No se vaya nadie. Vamos a orar. Sí, tranquila. Padre, descubriéndote, Señor. Qué deleite saber que tu palabra es suficiente para nosotras ser mujeres de propósito, mujeres equipadas. Qué tremendo poder ver la oración como una herramienta accesible, a la mano. No algo distante, no algo que se queda en las cuatro paredes y no sube del techo, sino algo que trasciende y llega a tu trono y tú mueves tu trono a misericordia y tú quieres escuchar la voz de tus hijas y a ti te agrada cuando hablamos contigo y te decimos que te necesitamos, Señor, y tú no lo engavetas, no, tú tomas acción, aunque tengamos que esperar como Marta y María esperaron la resurrección de su hermano Lázaro. Aunque tengamos que llorar como lloraba Ana, que fue confundida pensando que estaba ebria. Señor, tú ves todas las lágrimas, todas las recoges. No hay ninguna lágrima que quede seca en el piso. Todas están en tu trono y tú estás escuchando nuestra voz. Ayúdanos, Señor, a entender esto, a rumiarlo y a analizarlo, internalizarlo. Que en esta vida no vivimos como la gente de este mundo, no vivimos como las mujeres de este mundo. Nosotras somos diferentes. Nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos liberó de las tinieblas, nos trasladó a su luz admirable. Queremos vivir en esa luz. Gracias por este rato, Señor. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. Toma del Padre y haznoslo saber. En el nombre de Jesús. Amén y amén.